Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo, te doy la más calurosa bienvenida a este espacio donde desentrañamos el fascinante mundo del entretenimiento y las redes sociales. Y si ya eres parte de nuestra increíble comunidad, un enorme agradecimiento por regresar y seguir acompañándonos en cada vídeo. Hoy vamos a zambullirnos de lleno en un tema que ha estado resonando con fuerza en el ecosistema digital y en las conversaciones del mundo del espectáculo, un asunto que, como era de esperar, gira en torno a la siempre carismática Demet Özdemir y su reciente reacción ante una pregunta, llamémosla, un tanto sensible. Sí, esa noticia que seguramente han visto circular como pólvora por todos los rincones de Internet. Nuestro objetivo hoy es desmenuzar meticulosamente lo que ocurrió, qué implicaciones tiene este suceso y por qué ha logrado captar la atención de tantos. Así que si tienes curiosidad y quieres conocer cada detalle, te invito a que te quedes conmigo hasta el mismísimo final. Y antes de que nos sumerjamos en materia, un pequeño favor, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal y, muy importante, actives esa campanita de notificaciones. Así te asegurarás de no perderte ni un solo lanzamiento de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros, nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido más relevante y de mayor calidad. Gracias de antemano. Bueno, sin más preámbulos, vamos directo al grano. La aclamada actriz turca Demet Özdemir, una figura que ha conquistado corazones y ha dejado una huella imborrable con su talento, su cautivador carisma y su formidable impacto tanto en el ámbito de las series televisivas como en el dinámico universo de las redes sociales, se vio envuelta recientemente en una situación que provocó una reacción en ella, una reacción que, para muchos observadores, ha sido interpretada como un claro reflejo de la intensa presión mediática y la incesante exposición a la que los famosos están sometidos de manera constante. La pregunta que ha encendido la chispa y generado tal revuelo, como suele ocurrir en estos casos que capturan la atención pública, se vincula estrechamente con su esfera más íntima, su vida personal y, en particular, sus asuntos sentimentales. Y seamos honestos, la vida privada de las celebridades es un imán irresistible para la curiosidad insaciable del público. Es una dinámica que parece inherente a la fama. Con una frecuencia casi diaria, los paparazzi y los periodistas, en su afán de conseguir la exclusiva, o la declaración jugosa, buscan desenterrar detalles íntimos, obtener confirmaciones de rumores persistentes o simplemente capturar ese momento de vulnerabilidad que pueda dar pie a titulares sensacionalistas. Sin embargo, muchas de estas indagaciones pueden resultar profundamente invasivas o, en muchos casos, simplemente innecesarias. En el incidente específico que nos ocupa, Demet Özdemir fue abordada por miembros de la prensa en un evento público, o según otras versiones, en un aeropuerto, que son escenarios clásicos, casi arquetípicos, para este tipo de encuentros y asedios mediáticos. La pregunta que se le formuló, y que ha circulado profusamente a través de vídeos y reportajes que inundan Internet, giraba en torno a una supuesta reconciliación o, alternativamente, a un nuevo romance. Este tipo de especulación, como es habitual, ha sido tema recurrente de murmullos y debates entre sus seguidores y la prensa especializada desde hace algún tiempo. Lo verdaderamente interesante de este episodio no reside tanto en la naturaleza de la pregunta en sí misma, ya que este tipo de interrogantes son el pan de cada día para las figuras públicas en sus interacciones con los medios, sino más bien en la manera en que Demet Özdemir eligió reaccionar ante ella. Los vídeos que han salido a la luz pública muestran a Demet con una expresión facial que oscila perceptiblemente entre la sorpresa inicial y una incomodidad que se hace evidente en su lenguaje corporal. En un primer intento por evadir la situación, se la observa esquivando la pregunta con una sonrisa forzada o con un gesto sutil que comunica claramente su deseo de no abordar el tema, un "no quiero hablar de eso" tácito. Sin embargo, ante la persistencia y la insistencia del reportero, que parecía decidido a obtener una respuesta, su contestación, aunque concisa, resultó ser bastante reveladora y cargada de significado. Diversas interpretaciones sugieren que Demet se sintió acorralada por la situación, que la pregunta le pareció excesivamente personal e invasiva, y que en ese preciso instante sintió la imperiosa necesidad de establecer un límite claro y firme. Su reacción fue una amalgama de frustración palpable y una firmeza silenciosa, donde las palabras pronunciadas parecieron tener menos peso que la fuerza de su lenguaje corporal y la intensidad de su mirada. Es crucial que nos detengamos a reflexionar sobre este tipo de situaciones. Las celebridades, a pesar de vivir bajo un constante escrutinio mediático y de estar perpetuamente expuestas a los reflectores, no dejan de ser personas. Poseen el inalienable derecho a su privacidad,
a sus emociones más profundas y a la prerrogativa de decidir cuándo y de qué manera desean compartir aspectos de su vida privada. La línea que separa el interés público legítimo y la intromisión descarada en la esfera privada de un individuo a menudo se difumina de manera alarmante y peligrosa. Y es precisamente en estos momentos cuando somos testigos de la inmensa presión a la que estas personalidades están sometidas. Un simple sí o un no puede ser suficiente para generar titulares durante semanas enteras, y si la respuesta obtenida no es la que el público o los medios esperan, la cascada de especulaciones solo se intensifica, alimentando un ciclo difícil de romper. La reacción de Demet Özdemir, para una gran parte del público y de los analistas, ha sido vista como un acto de valentía, un gesto de entereza al no dejarse avasallar por la curiosidad ajena y al no ceder ante la presión de proporcionar una respuesta que quizás no estaba preparada para dar o que sencillamente no deseaba compartir en ese momento. Por otro lado, hay quienes la interpretan como una muestra inequívoca de carácter, de una persona que sabe defender su espacio personal y sus límites. En el vertiginoso mundo de las redes sociales, las opiniones, como es habitual, se dividen drásticamente. Por un lado, encontramos a una legión de seguidores que la defienden con vehemencia, argumentando que la actuación de la prensa fue excesivamente invasiva y poco respetuosa. Por otro lado, existen aquellos que critican su actitud, sugiriendo que, si no deseaba responder, debió haber evitado la situación por completo, como si la responsabilidad de gestionar la intromisión recayera exclusivamente sobre sus hombros. Lo que sí resulta incuestionable es que este tipo de escenarios ponen de manifiesto la inherente dualidad de la fama. Por un lado, las celebridades son admiradas, aplaudidas y generan un interés masivo y generalizado. Por otro lado, su vida privada se convierte, de facto, en un espectáculo público, y cada una de sus reacciones, especialmente ante preguntas incómodas, es analizada minuciosamente, diseccionada con una lupa que no perdona. Demet Özdemir, al igual que innumerables estrellas de su calibre, se encuentra constantemente navegando en este complejo y a menudo turbulento equilibrio. Al reflexionar sobre este incidente, me gustaría invitar a una meditación más profunda sobre el papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación y la sociedad en general en la forma en que tratamos a las figuras públicas. ¿Hasta dónde se extiende nuestro derecho a saber? ¿En qué momento cruzamos la delgada y peligrosa línea de lo ético y lo respetuoso? La pregunta que se le formuló a Demet, aunque para algunos pueda parecer trivial o insignificante, representa un microcosmos de un problema mucho mayor, la sobreexposición y la presión constante a la que se enfrentan aquellos que brillan intensamente en el ojo público. Es, sin duda, fácil emitir juicios desde la comodidad de nuestra posición, ¿verdad? Ver un vídeo corto, leer un titular impactante y, de forma apresurada, sacar conclusiones definitivas. Pero si nos ponemos por un instante en su lugar, imaginemos ser constantemente seguidos, fotografiados sin consentimiento, interrogados sin tregua sobre cada aspecto de nuestra vida, desde lo que comemos hasta con quién decidimos salir. Es un nivel de estrés continuo y agobiante. Y para colmo, cuando reaccionamos de alguna manera ante esta presión, esa misma reacción se transforma instantáneamente en noticia, perpetuando un ciclo del que es extremadamente difícil escapar. En mi humilde opinión, la reacción de Demet Özdemir fue genuina y auténtica. Fue un instante humano en medio de una situación que, para ella, era claramente incómoda y desagradable. No buscaba ser grandilocuente ni espectacular, ni generar un drama. Simplemente fue una respuesta natural y espontánea a una pregunta que la incomodó profundamente. Y creo que ahí reside el verdadero valor de observar estos momentos. Nos recuerdan, de manera elocuente, que detrás de las pantallas, de los personajes que interpretan y de la imagen pública cuidadosamente construida, existen personas reales, con sentimientos complejos, límites definidos y una necesidad intrínseca de respeto. Además, este tipo de eventos también ponen de manifiesto el inmenso poder que ejercen las redes sociales en la actualidad. La forma en que estos vídeos se viralizan a la velocidad de la luz, la avalancha de comentarios que se generan, las innumerables interpretaciones que se le dan a una sola reacción, todo ello amplifica la situación a proporciones gigantescas y añade una capa adicional de presión sobre la persona en cuestión. Es como si cada uno de nosotros, en tiempo real, tuviera el poder de emitir un veredicto público y un juicio implacable. ¿Y qué podemos aprender de todo este complejo escenario? Creo que la lección más importante es la empatía. Intentar comprender la posición del otro, ponerse en sus zapatos, incluso si no estamos completamente de acuerdo con su reacción o con su forma de actuar. También nos enseña sobre la vital importancia de respetar la privacidad ajena,
de ser conscientes de la naturaleza de nuestras preguntas y de no presionar a las personas para que compartan información que, de forma explícita o implícita, no desean revelar. The Method de Mir, a través de esta incómoda pregunta y su consecuente reacción, nos ha proporcionado un tema de conversación sumamente interesante, y esperemos que sirva para catalizar una reflexión más profunda sobre cómo interactuamos con las figuras públicas y cómo gestionamos la información que recibimos sobre ellas. En resumen, el incidente protagonizado por The Method de Mir y la incómoda pregunta ha sacado a la luz la dura y a menudo poco glamurosa realidad de ser una figura pública. Su reacción, a pesar de haber sido breve, ha desencadenado un debate saludable sobre la privacidad, la innegable presión mediática y la necesidad imperiosa de cultivar la empatía. Nos recuerda una vez más que detrás del deslumbrante brillo de la fama, residen personas que merecen, sin lugar a dudas, respeto y un espacio personal inviolable. La forma en que reaccionó fue para muchos un acto de autenticidad pura ante una situación francamente invasiva, y eso es precisamente algo que vale la pena destacar, aplaudir y, sobre todo, reflexionar profundamente. Y bueno, eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis detallado y que lo hayan encontrado tan interesante como yo. Me encantaría muchísimo saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Consideran que la prensa se extralimitó en su proceder? ¿Cómo habrían reaccionado ustedes si se encontraran en esa misma situación? Los invito a que dejen sus opiniones, sus reflexiones más profundas y sus comentarios en la sección que encontrarán aquí abajo. Adoro leer sus aportes y debatir ideas con ustedes. Antes de despedirme, un último recordatorio: si les ha gustado este vídeo, no olviden dedicarle un buen like, compartirlo generosamente con sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no se han unido oficialmente a nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. De verdad, su apoyo constante significa el mundo para nosotros y es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de la más alta calidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo. ¡Chao!